Muy bien, aquí está una apertura que en realidad es un sistema universal y agresivo para jugar contra cualquier cosa que nos jueguen las blancas. Y empezamos, tu oponente juega E4 o cualquier otra cosa, en un momento veremos cómo más. Nosotros vamos a jugar caballo C6, un movimiento que tu oponente no se espera para nada. Y después de esto, bueno, tu oponente jugará D4 porque si no estamos haciendo nada por el centro es lógico que las blancas se lo tomen y parece que las blancas van bien porque tienen un buen centro de peones y amenazan con avanzar a D5 y molestar nuestro caballo. En este punto nosotros vamos a contragolpear en el centro ahora sí con E5, contraatacando así al peón, lo atacamos de dos formas y obligamos a las blancas a tomar una decisión que si toman el peón pues no importa, nosotros pues, vamos a recapturar con el caballo y no pasa nada ahí. Y entonces el problema parece ser cuando las blancas juegan D5 y nos amenazan el caballo y nos expulsan este caballo que apenas hemos desarrollado. Bueno, se toman más espacio, nosotros vamos con el caballo a E7 y sigue pareciendo que las blancas tienen una posición superior, pero en realidad esta apertura es muy engañosa, la posición es muy engañosa y vamos a ver cómo incluso en unas líneas principales podemos ganar en unas 10 jugadas, por decirlo así. Por ejemplo, si tu oponente ahora sigue con C4, una forma normal de jugar con los peones de dama, digamos cuando se juega contra defensa india de rey, nosotros vamos a pasar este caballo que estaba mal ubicado, lo ponemos en G6. Y esto en realidad es una muy buena maniobra. Este caballo ha pasado del flanco de dama al flanco de rey y allí va a prepararse para unirse al ataque en el medio juego o incluso en la apertura puede participar. Y además vamos preparando un desarrollo muy armónico de las piezas. Vamos a ver qué sigue. Las blancas jugarían un caballo C3. Nosotros vamos a desarrollar nuestro alfil de casillas oscuras. Ojo a este alfil, hay que ponerle cuidado. Podemos desarrollarlo a B4 clavando el caballo o a C5. Ambas casillas son buenas, pero tenemos que identificar cuándo una y cuándo la otra. Entonces, bueno, jugamos en este caso alfil C5 y vamos a ver por qué. Y en la mayoría de los casos esta es la casilla que vamos a elegir porque vamos a apuntar directamente a la posición del rey. Mucha atención a lo que sigue. Las blancas seguirán desarrollándose con alfil D3, por ejemplo, y nosotros vamos a desarrollar nuestro otro caballo. Y entonces vamos viendo que nuestras piezas se van configurando en dirección hacia el flanco de rey. Luego de que movamos el peón D, también vamos a desarrollar el alfil de casillas claras también en dirección al flanco de rey. Y vamos a ver cómo todo esto rinde frutos dentro de poco. Por ejemplo, aquí lo más jugado por las blancas directamente lleva a la derrota. Las blancas juegan caballo GE2, que parece muy normal porque todas sus piezas se apoyan entre sí, están desarrolladas. Pero la verdad es que después de caballo G4, prácticamente las blancas tienen que rendirse. ¿Por qué? Bueno, tenemos dos piezas apuntando al peón F2. Por eso veíamos la importancia de desarrollar el alfil a C5. Y allí entonces vamos a poder tomar o con alfil para dar jaque o con caballo para atacar a las dos piezas más importantes de las blancas después del rey. Y vamos a ganar un peón. Entonces las blancas van a pensar aquí en cómo proteger ese peón y resulta que de ninguna forma les es favorable. Si enrocan, que parece muy normal, ya veremos qué pasa, pero si por ejemplo juegan torre F1, defienden el peón, claro, pero directamente pierden el peón H, que podríamos tomar y atacar directamente la torre, así que esto no es nada. Y hay otra forma más de atacar aquí, que es jugar caballo H4, donde amenazamos al peón G para tomarlo y además dar jaque. Que si las blancas además avanzan para amenazar nuestro caballo, tenemos un jaque mate con caballo F3. Un jaque mate que nadie se espera. Pero bueno, ¿qué pasa si aquí se protegen en F2 enrocando? Parece la solución más fácil y sin embargo nos permite ahora jugar dama H4. Por eso, antes de cuando jugamos este caballo, cuando quitamos el caballo de F6,
que podemos hacerlo por H4, o por H5 o por G4, le damos el paso a la dama. Bien, eso hay que tenerlo claro. Entonces, ya decimos que entramos allí con la dama y vemos que nuestras fuerzas son superiores en el flanco de rey. Tenemos 3 atacando el punto F2, pero también tenemos 2 atacando el punto H2. Y pues aquí hay de todo. Si las blancas, pues obviamente tienen que protegerse del jaque mate en H2, juegan H3. Ahí detienen eso, pero ahora jugamos caballo por F2 y observamos que además de tomar el peón estamos amenazando con tomar el alfil, la dama o con hacer cualquier ataque descubierto gracias a nuestro alfil que mira al rey por la diagonal, nuestro alfil de C5. Las blancas tienen que entregar la torre, no hay nada que hacer, torre por F2 y sigue dama por F2 que sigue atacando al rey. El rey irá a H2 y ahora no solo hemos ganado material sino que tenemos todavía un ataque importante porque tenemos una dama muy activa, un caballo en G6, ese caballo que pasó desde el flanco de dama al flanco de rey, este caballo está listo para unirse al ataque. Vamos a jugar D6 y vamos a apuntar con nuestro alfil de casillas claras, que es el que falta por desarrollarse, hacia el flanco de rey, concretamente hacia H3. Muchas veces podremos hacer ahí algún sacrificio. Y de todas formas tenemos también caballo H4, que es un ataque más directo de jaque mate en G2, donde si las blancas se defienden de alguna manera con su dama, sea G1, sea H1, de todas formas tenemos caballo F3, que es jaque mate porque el peón está clavado por nuestra dama. Los estudiantes más juiciosos tal vez recuerden que ya habíamos hecho una lección sobre esta apertura, pero nos faltaba hablar algo sobre el sistema Londres y aquí vamos a mostrar cómo esta línea es especialmente exitosa contra el sistema Londres, pero eso lo veremos en un momento. Primero veamos aquí qué pasa cuando las blancas juegan de todas formas caballo D4 y nosotros respondemos con caballo C6. En ese caso, nosotros vamos a seguir respondiendo y buscando la misma posición. Estamos jugando un sistema, lo hemos dicho. E4 juegan las blancas, tomándose el centro, y nosotros jugamos E5 y tenemos la misma posición de hace un momento. Ahora vamos a examinar otro camino que pueden tomar las blancas. Entonces jugarán D5 todavía atacando al caballo porque se ve muy ventajoso, pero esto nos ayuda a llevar este caballo al flanco de rey pasando por E7. Y ahora ya hablamos de jugar aquí C4, pero otro movimiento también bastante natural de desarrollo para las blancas sería caballo F3. Y sin embargo para nosotros nada cambia porque podemos jugar caballo G6 nuevamente donde estamos reubicando el caballo del flanco de dama en el flanco de rey y al mismo tiempo estamos defendiendo el peón en E5 que nos estaban atacando. Caballo C3 podrían seguir las blancas y nosotros desarrollamos el otro caballo a F6. Y ya sabemos que nuestro siguiente movimiento va a ser desarrollar el alfil de casillas oscuras, teniendo en cuenta que nosotros estamos jugando es un sistema, es decir, que no estamos aquí para memorizar movimientos, sino que debemos entender la lógica que hay detrás aquí. Por ejemplo, digamos que las blancas juegan alfil E2, entonces pensemos en cómo desarrollar este alfil. Podemos desarrollarlo, hemos dicho, a B4 o a C5, B4 o C5. Eso sí, tenemos que desarrollarlo porque si jugáramos en cambio D6, abriríamos el desarrollo del alfil del otro, el de casillas claras, pero dejaríamos encerrado este alfil. Así que tenemos que desarrollar primero este alfil. Y unas veces va a ser más favorable desarrollarlo a B4 y otras veces en C5. Veamos aquí, por ejemplo, por qué a B4. En este caso nos sirve porque clavamos al caballo de C3 y además se crea ya una amenaza de ganarnos un peón en E4. En este caso es favorable hacerlo así. En otros casos el alfil irá mejor en C5 para prepararnos para un ataque por el flanco de rey. Entonces, bueno, volvamos. Aquí las blancas lo más común que juegan es alfil G5 clavando nuestro caballo. Y aquí hay un detalle y es que cuando nosotros jugamos H6 e interrogamos a este alfil sobre qué quiere hacer, ya no tiene la opción como en tantas otras posiciones de ir atrás a H4 para mantenerla clavada. Aquí gracias a nuestro caballo que se trasladó desde el flanco de dama hasta el flanco de rey, ya la casilla H4 está cubierta. Entonces pues si se hiciera alfil H4 pues
Haríamos caballo A por H4, caballo por H4 y no solo estaríamos intercambiando una pieza que de por sí para nosotros ya es algo favorable que nos den un alfil por un caballo, sino que además tenemos una pequeña táctica aquí donde ganamos algo de material, caballo por E4, porque abrimos un ataque descubierto sobre este caballo que quedó en H4. Y no es solo que estemos ganando un peón, sino que esto ya es una ventaja ganadora. O sea, no va a ser jaque mate, por supuesto, pero tenemos ya una ventaja ganadora. Entonces volvemos atrás, ese alfil no va a ir allá, tendrá que intercambiarse por el caballo en F6. Además, después de dama por F6 estamos desarrollando la dama ya hacia el flanco de rey y gracias a que las blancas carecen ahora de su alfil de casillas oscuras, no van a poder contrarrestar nuestro caballo una vez que lo instalemos en F4. Así que nosotros seguimos acumulando ventajas allí. Alfil de 3, digamos que juegan ahora las blancas, entonces nosotros desarrollamos nuestro alfil de casillas oscuras esta vez a C5. Y luego de que las blancas enroquen, nosotros jugamos D6 y todo está listo para desarrollar ahora el alfil que faltaba. Y con eso vamos a tener varias piezas mirando hacia el rey directamente. Y la posición es tan fuerte que aquí podemos muchas veces ganar la partida en pocas jugadas. Un ejemplo de esto es que, digamos, las blancas jueguen A3. Jugamos caballo F4 instalando el caballo, como decíamos, en un lugar donde ya no hay quien lo elimine de allí. Y digamos que las blancas juegan B4 atacando nuestro alfil. En ese caso, estaría bien ir con el alfil hacia atrás, alfil B6. Eso estaría muy bien, pero incluso aquí ya tenemos una combinación típica de esta apertura, que es jugar alfil H3, donde tenemos dos piezas atacando al peón en G2 y vamos a mover nuestra dama también a la columna G para ir directamente por un ataque de jaque mate. Si las blancas toman nuestro alfil en C5 que están amenazando, pues nosotros tomaremos en G2 con el alfil y nos prepararemos para dar jaque mate con la dama por la columna G. Y si no hacen eso, sino que en cambio toman el alfil, que parece que estamos regalando, pues tenemos directamente jaque mate, porque hacemos dama G6 jaque, el rey no tiene sino H1 y luego dama G2 es jaque mate. Ahora vamos a ver que tu oponente de verdad no tiene elección si juega caballo F3, C4 o D4, no importa, nosotros vamos a jugar nuestro sistema. Después de D4 vamos a jugar caballo C6 y si tu oponente juega E4, bueno, veamos E4, en ese caso después de E5 ya pasamos a la posición que nos interesa, ya lo hemos visto también antes. ¿Qué pasa si aquí juegan C4? En ese caso también jugamos E5. Lo mismo, atacando dos veces al peón y esto está bien para nosotros, que si las blancas intercambian, pues para nosotros estará bien. Y si avanzan a D5, pues jugamos el caballo E7 que ya conocemos. Seguirá un E4 y nuevamente caballo G6 donde hemos pasado con nuestro caballo al flanco de rey y tenemos la misma posición para jugar, aunque las blancas han empezado de diferente manera. Digamos que tu oponente insiste en jugar de alguna forma diferente para no dejarnos jugar nuestro sistema. Digamos que juega D4 y nosotros caballo C6, pero ahora juegan caballo F3. Bueno, aquí entonces ya no podemos jugar E5 como hemos hecho antes porque pues, está bastante controlada esa casilla, pero sí podemos jugar D6 antes preparándonos de todas formas para jugar E5 en la siguiente jugada o incluso para jugar alfil G4 y poner presión a este caballo donde ya empezaríamos a imponer nuestro plan. C4, entonces jugarían las blancas como lo hacen en cualquier apertura de peón de dama y nosotros tenemos aquí la opción, podríamos jugar, bueno, vamos a jugar E5 de tal manera que si las blancas capturan con D por E5 nosotros podríamos recapturar con el caballo y permitir acá todo tipo de intercambios que nos llevarían a un final donde de todas formas para nosotros las cosas estarían igualadas y estarían bien. Pero tenemos otra opción y es jugar aquí alfil G4 apuntándole a este el caballo como defensor del peón en E5 y aceptando entrar en un gambito.
donde si las blancas toman el peón en D6, nosotros tomamos con el alfil por D6 y hemos sacrificado un peón a cambio de desarrollo. Nos preparamos para jugar dama E7 y para enrocar en el flanco de dama, donde vamos a conseguir una iniciativa muy grande, porque vamos a tener la torre en la columna D enfrentada a la dama blanca. Esa configuración nos va a dar un ataque muy rápido y muy fácil y la mayoría de tus oponentes, por ejemplo en Blitz, no van a saber qué hacer. Y en ese sentido tenemos otra lección que ya hicimos sobre esta apertura. Obsérvala, por acá dejamos el enlace. Acostúmbrate a visitar todos esos enlaces que dejamos por acá que siempre van a complementar lo que estás aprendiendo. Finalmente lo prometido, ¿cómo es que jugamos esto contra el sistema Londres? Bueno, se juega D4 y jugamos caballo C6. Ahora las blancas juegan caballo F3, los movimientos con los que preparan su sistema Londres, y nosotros jugamos D6 como vimos hace un momento, que ya no podíamos hacer E5 directamente. Y ahora las blancas jugarían alfil F4, sus movimientos del sistema Londres. Entonces, igualmente no podemos hacer E5 por ahora porque allí esa casilla está bastante protegida por las blancas, pero sí podemos jugar alfil G4. Y esto, cuando desarrollamos nuestro alfil, ya sea a G4 o a F5, esto va a confundir por lo general a tu oponente. Mucho más si está jugando el sistema Londres. Y porque empezamos directamente a poner presión y sus planes se van a cambiar. Entonces, bueno, deberían cambiar, pero juegan E3, preparando la pirámide de peones conocida del sistema Londres. Y en ese momento nosotros ya golpeamos con E5. Y empezamos a poner problemas porque atacamos al alfil, pero además creamos la posibilidad de avanzar hasta E4 para molestar al caballo que está clavado, o sea que amenazamos con ganar material. Las blancas entonces intercambiarán D por E5 y nosotros jugamos D por E5, atacando al alfil y a la vez descubriendo un ataque mutuo entre damas donde amenazamos directamente tomar dama por dama, donde dejaríamos expuesto al rey blanco sin enroque y en el centro. Entonces las blancas intercambiarían antes de que esto suceda, dama por D8, seguiría torre por D8, pero entonces nos estamos ganando nosotros la columna D. Y ahora tu oponente, que tal vez no duda de lo que nosotros estamos haciendo, entonces ve que tiene dos piezas atacando nuestro peón y que en cambio nosotros solo lo defendemos con una. Esto le va a hacer pensar que puede ganarse un peón y podría jugar caballo por E5, esperando a ganarse el peón y encontrándose con torre D1 jaque mate. Pero bueno, incluso si tu oponente no cae en esta trampa y calcula correctamente, de todas formas aquí estamos atacando al alfil y además podemos jugar próximamente con nuestro caballo a B4 y apuntarle a ese peón C2 que nos daría un ataque doble también muy fuerte. O sea que tenemos una posición resultante muy superior y las blancas tienen que cuidarse de lo que pueda suceder acá. Ahora, como sabemos que te ha gustado esta lección, a quien no le va a gustar una defensa que pueda usar contra cualquier movimiento de las blancas, como sabemos que te ha gustado esta lección, hay una sorpresa y es que vamos a preparar la misma lección pero con unas ventajas más, es decir, jugándola con las blancas. Vamos a jugar esta misma apertura pero con las blancas, donde va a haber más ventajas. Así que si quieres estar preparado para esa lección, suscríbete para no perderte esa lección cuando la publiquemos próximamente. Y que no se te olvide estudiar la clase maestra si quieres saber por qué algunos jugadores, tal vez tú, no progresan lo suficiente en el ajedrez.